mambo, como dice. Mire, para mostrar, señores, la constructora, ayer comentábamos que inclusive la constructora donde el vehículo... la constructora responsable de la construcción, donde cayó el vehículo Mercedes-Benz y fallecieron 2 personas, mostraron los documentos de que ellos están legales. Pero yo quería mostrar este video, Atahualpa, para que usted vea la profundidad de esta construcción. Yo lo conozco. Sí, ok. La verdad que enorme. Uno lo ve. Y eso no es único. Hay ya, yo no voy a decir muchísimos, sí, pero hay... La gran mayoría, inclusive. Hay varios lugares donde se están haciendo este tipo de construcción de torres. Y lo peor de todo es que la crítica de esto es que lo protegen con alucín. Imagínate usted, un vehículo a una velocidad. Tal vez ahora, después del fallecimiento de estas dos personas, entonces exigen la puesta del muro de New Jersey, por lo menos, en esa construcción. Lo peor es que el presidente de la República tenga que referirse a un accidente de tránsito. Qué destino. Y que en una semanal, en un encuentro con el presidente, uno de los temas fue el accidente de tránsito, habiendo tantas cosas importantes. Yo no digo que no sea importante, ¿verdad? Porque, como uno dice, la pérdida de una vida es sensible en cualquier circunstancia. Pero, óyeme... Yo no sé, la gente que va a la semanal a veces, óyeme, va aquí se ha demostrado que aquí, Dios mío, si no es el presidente no se resuelve nada. Sí, eso increíble. Es lo que Señores, llegaron 400 efectivos ya a Haití. Salieron ayer de Kenia. Hoy se muestran videos de la llegada de este primer contingente. La policía de Kenia tiene fama de ser violenta. O sea, no le tiembla el pulso para enfrentar situaciones con acciones rápidas y de represalias fuertes. Inclusive, hoy mismo han circulado imágenes de las protestas que se llevaron a cabo en Kenia por diferentes organizaciones por el aumento de los impuestos en algunos renglones. Y nada más se reportaron más de 200 personas detenidas por estas propuestas. Y hay que ver cómo las reprimió la policía de Kenia esas protestas. O sea que quizás a Barbecue le tienen una barbacoa preparada, pues aunque él quiere dialogar ahora, como decíamos en el día de ayer, pero las informaciones que están publicando los medios haitianos dan cuenta de que una gran parte de los que estaban en las bandas han emprendido una desbandada y están ocultándose en Haití ante la llegada de las tropas kenianas. Vamos a ver cómo resulta todo, Atahualpa, porque la verdad que no es fácil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió también que tras la llegada de los policías o los efectivos de Kenia, pidió también que a otros países que por favor apoyen al pueblo de Kenia en Haití para que puedan realizar esta labor. Este es el primer grupo, se supone que son 1000, ya llegaron 400 efectivos a Haití. Vamos a ver cuáles van a ser las primeras decisiones de qué harán y ya estaremos, porque todo esto nos afecta, inclusive vimos un gran despliegue de la fuerza nuestra para proteger todo lo que tiene que ver con nuestra frontera debido a esta situación que se presenta, lo cual quizás presiona más a todas estas personas para salir del pueblo haitiano y la única solución y lo que está más cerca es República Dominicana. Entiendo que es correcto el que se asegure más la frontera dominicana. Adelante. El primer ministro también dio las gracias a Atahualpa, el primer ministro de Haití, y dijo que viva la solidaridad entre los pueblos. Esto parte de todo esto. Hoy quiero destacar, señores, en el día de hoy hubo una rueda de prensa donde se habló de la celebración del patrón Santiago, 500, esto
también La fundación de Santiago. Bueno, sí, pero la fiesta patronales de Santiago, y también aprovechan para hacer la celebración de los 592 años de fundada nuestro Santiago, el primer Santiago de América. Ahí estuvo personalidades, autoridades no solamente de la Iglesia Católica, sino también de Santiago. Estuvo el alcalde, doña Rosa Santos, también la gobernadora, estuvo el arzobispo Morel, Tomás Morel, quien dio los detalles de todas las actividades, y también hablaron que el próximo, del 16 al 25 de julio, las actividades van a ser celebradas, y todos los días, durante esos 9 días, van a haber misas a las 6:30 de la mañana en la Catedral de Santiago. ¿Usted llegó a ver las patronales de Santiago? En aquel tiempo que habían estos caballos, claro, yo subí. Y los juegos que se hacían en el Parque Duarte, sí, y todas esas el cosas. palo encebado. Y las fiestas populares Sí, que se hacían, sí, y claro. todo. La Iglesia Católica tiene una gran parte de la responsabilidad de la desaparición de las fiestas patronales de los pueblos. ¿Usted sabe por qué? Porque en las fiestas patronales de los pueblos siempre chocaban con el cura del pueblo, que mientras estaban celebrando las liturgias y las misas para celebrar o conmemorar el Día del Santo Patrón, la iglesia se quejaba de que el pueblo estaba en la beventina, que estaba en la fiesta del parque, que no prestaban atención, y la presión de la Iglesia Católica hizo que hoy prácticamente las fiestas patronales de los pueblos hayan desaparecido. Yo recuerdo uno que no... Mire, las fiestas patronales creo que Santa Ana en Navarrete, si mal no recuerdo, eso era antológico, eso era de antología. La fiesta de San Antonio, las patronales de San Antonio en Monción, las patronales de la Santa Cruz en Mao, las mismas patronales de Santiago antes de que se convirtiera en una metrópolis. Pero todas esas patronales, y sobre todo en la línea noroeste, donde nosotros fuimos muchas veces maestros de ceremonia, igual que las patronales de Ámina, la de Esperanza, y los reinados que se hacían de las reinas de las fiestas patronales, esos certámenes que se realizaban, todo eso movía la economía del mismo pueblo, que se compraban las chucherías, que estaban los vendedores ambulantes, y se sentía esa alegría. Bueno, pues se metió la Iglesia Católica y empezó no se perdía la cultura. No, con también. el perdón de los amigos que tengo en la Iglesia Católica, pero ellos saben que yo no tengo pelo en la lengua ni compromisos. Yo tengo mi fe cristiana. Y esa actitud de la Iglesia Católica llevó a la desaparición prácticamente de todas las fiestas patronales, independientemente que pudo haber muchas costumbres, que pudo haber el cambio que pudo haber influido el desarrollo de los pueblos. O sea, Santiago se convierte en una metrópolis, ya no hay ese sentimiento que todavía queda. Por ejemplo, te puedo citar el caso de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba celebra sus patronales ahora en julio, y la combina con el hecho histórico del asalto al cuartel Moncada el 26 de julio. Y se mantienen esas tradiciones. Aquí la Iglesia Católica insistió con las autoridades locales, hasta que finalmente lo que se celebran son actos religiosos donde la gente también ha dejado de ir. O sea que al final tampoco se logró lo que quería la Iglesia, que más gente se integrara a los actos de homenaje al santo patrón, en el caso de Santiago Apóstol. ¿Cuál fue el resultado? Apagaron la llama de este lado y esta se ha ido apagando también, aunque hay gente que va participando. Es un escenario para vitillar a las autoridades, para que las autoridades se den vitilla. Usted ve que van a la catedral de aquí y una cosa, ¿no?
Ojalá que se pudiera recuperar, porque cada vez vamos perdiendo nuestra identidad, porque esa es parte de nuestra identidad, todo eso, y uno disfrutaba muchísimo. Eso del palo encebado me encantaba, y ver esos caballos circulando. No, y el juego de la argolla que se hacía ahí frente al Parque Duarte. Sí. Donde a caballo se trataba de ensayar. Y la música que llevaban al Parque Duarte también, con la orquesta de la policía o del ejército. Se han perdido muchas de las tradiciones que hay que había en los pueblos, sobre todo con esto de las patronales. Y usted ve que ahora se elige las patronales de Jánico, eran también extraordinarias. Sí. Y la misma de San José de las Matas, pero Jánico tenía muy buen ambiente. Y todo eso se fue perdiendo por influencia de la Iglesia Católica, que no perdonaba a la gente que se iba a divertir. Las autoridades monetarias del país, pero sobre todo los sectores productivos, siguen con el tema de la reforma fiscal. Pero por lo pronto, aunque el presidente dijo ayer en la semanal que el país va a dar un salto extraordinario y que la intención de los anuncios que él hizo con relación de crear las condiciones para que en el año 2036 el Producto Interno Bruto Dominicano esté duplicado, tiene la sustentación en todas las reformas que él va a presentar o que el gobierno va a presentar dentro de un tiempo, porque no hay todavía una fecha, porque el presidente decía ayer también que como es un tema delicado, hay que primero socializarlo, que se han estado haciendo consultas con diferentes sectores de la sociedad, no solo para la reforma fiscal, sino y la reforma constitucional. Ahí está la reforma a la Ley de Seguridad Social y la reforma al Código Laboral, que todo esto va a ser una especie de paquete. Una recomendación. Para llegar a la meta se debe dar el primer paso. Tú nunca llegas a la meta sin dar el primer paso. Claro. Para caminar hay que empezar por gatear. Entonces, cuando hablamos de todo esto, con un Congreso que ha demostrado que todo tiene que ir al Congreso, que ha demostrado que no tiene la capacidad para ni siquiera sacar el Código Penal que tiene 20 años dando vueltas y lograr que se aplique o se publique o se conforme definitivamente el reglamento para aplicar la ley de salario del sector público, que la Constitución de la República del año 2010 mandaba a la construcción de una cantidad de leyes y que hoy la mayoría de esas leyes no han podido ser elaboradas o aprobadas en el Congreso de la República, comenzando por la ley de plebiscito o la ley de referéndum y otras tantas leyes que están ahí en el Congreso, que cada vez que se habla de alguna situación que toca esa parte, siempre se van a agilizar y van a agendar los proyectos que están pendientes de aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Empecemos por una. Y hasta dos, si usted quiere, presidente. Hasta dos. Para dar el primer paso, para ver por dónde es que viene esta ola de reformas, que yo estoy totalmente de acuerdo y hago propuestas para estas reformas, porque la vida no es estática, la vida es cambiante, es una dinámica. Lo que para hoy nosotros es bueno, en mañana, para la futura generación puede ser una retranca, por los cambios que se den a nivel del mundo. Entonces empecemos con las reformas para que no se vaya la oportunidad de este periodo de 4 años que comienza el próximo 16 de agosto. Nada más anunciando que viene, que vamos a hacer, que estamos planificando, que ya lo tenemos, que estamos tratando el tema. Vamos a dar el primer paso.
para empezar a gatear y luego caminar. Esa es la recomendación que nosotros entendemos. Esa es la motivación inclusive que debe dársele a la gente para discutir lo que hay que hacer, para plantearnos el camino. Pero parece que nos va a tomar tiempo el tema de las reformas del Estado dominicano. Vámonos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.